Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando Garzón. Dirige y conduce este programa denominado Solidaridad. Gracias al canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, que dirige nuestro amigo y gran colaborador en el proceso de la prensa libre en el Ecuador, Richard Sellán. Con esto vamos a pasar entonces a tratar el tema de hoy, que es la acción política del poeta obsesionado de humanismo y por un mundo antifascista. Nos estamos refiriendo a César Vallejo. Vamos a ver su vida, su acción, su compromiso con la humanidad y obviamente su gran poesía. La siguiente parte. ¿Dónde nació César Vallejo? Como ustedes pueden ver en el mapa, es del Perú, en Santiago de Chuco. Nace el 16 de marzo y está a pocos kilómetros, 140 kilómetros aproximadamente de Trujillo y una extensión mucho más extensa de Lima. Hago esta mención porque son los tres lugares en donde en el Perú va a tener su recorrido lleno de humanismo y lleno también de un compromiso político y un compromiso por la vida. La siguiente, por favor. Y veamos, después de este nacimiento, él efectivamente en 1911 ingresa a la Facultad de Medicina de San Fernando, una vez que abandona los estudios por carencias económicas. Esto va a ser una constante en la vida de César Vallejo. Esto es, las situaciones críticas de ingresos, de vida, caóticas a veces, que llegaron incluso a veces a nivel de hambre, realmente, como lo vamos también a constatar. Ya para 1913 retoma sus estudios en Trujillo. O sea, ya estamos en Trujillo. Y ahí trabaja como docente en Centro de Escolar de Varones en el Colegio Nacional San Juan, donde, miren ustedes, enseñó a Ciro Alegría, un gran personaje de la literatura de nuestro continente, del Perú y de otras partes del mundo. Y aquí ya empezamos a presentar algunos de las poesías que lo harían muy famoso. Esto es Los Heraldos Negros. Y permítanme un poco dar parte de los enunciados, los textos de estos heraldos negros para ir un poco configurando de qué tipo de poeta y qué estilo y cómo se proyectará luego en el futuro hasta nuestros tiempos. Y dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son hambres, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros datilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. El hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelven los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esta es la poesía que irrumpió no solo en el ámbito del Perú, sino luego haría a nivel mundial y hasta nuestros tiempos. César Vallejo. La siguiente. Y continuando con este proceso que vive nuestro poeta, César Vallejo, dando constancia, y luego lo retomaremos, de esas aperturas políticas que ya se pueden realizar a poca edad, realmente muy joven. En 1980 en Lima conoce a Abraham Valdelomar
y en agosto muere su madre y regresa a Santiago de Chuco por un corto tiempo, luego de ese golpe que le dio la vida. Y en 1919 publica su primer poemario, Los Heraldos Negros. Ese mismo año labora en el Colegio Guadalupe. Y tenemos aquí un referente de ese poema, que es parte de los poemas que están dentro de Heraldos Negros, y que lo hemos escogido porque es una referencia interesante, referida un poco entre la pobreza y también otros ámbitos que nos ponen a nosotros ante la realidad del mundo y de nuestras circunstancias. Dice así: se bebe el desayuno, húmeda tierra de cementerio huele a sangre amada, ciudad de invierno, la mordaz cruzada de una carreta que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenada. Si quisiera tocar todas las puertas y preguntar por qué no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedos, dar pedacitos de pan fresco a todos y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña matinal no os levantéis, el pan nuestro de cada día dádnoslo, Señor. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro, y pienso que si no hubiera nacido, otro pobre tomará este café. Y yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Y en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí, en el horno de mi corazón. Ese es César Vallejo. Sigamos. Y vale señalar que ya en sus periplos que haría obligatoriamente, va a ser perseguido políticamente en el Perú, sus vínculos con Mariátegui, un excelso militante de izquierda del Perú, que fundó y promovió el Partido Socialista, que luego sería el Partido Comunista. Mariátegui, muy conocido en algunos países por sus relaciones o referencias teóricas y políticas sobre el movimiento indígena y la nueva concepción que, partiendo del marxismo, derivaba en una nueva interpretación de nuestras realidades propias de nuestra América India. Y ahí hay un referente, él en su trajinar, a veces muy duro, pero con un compromiso sólido por otras partes, en algún momento estuvo con Picasso en París, ya hablaremos de París, y ahí tenemos el boceto, famosísimo boceto de los tres que le hizo Picasso a César Vallejo, su firma. Y claro, la referencia, y esta es una primera referencia del rol que tendría con respecto al tema antifascista. Oigamos lo que él dice: tácitos defensores de Guernica, oh débiles, oh suaves ofendidos que os eleváis, crecéis y llenáis de poderosos débiles el mundo. En Madrid, en Bilbao, en Santander, los cementerios fueron bombardeados y los muertos inmortales. De vigilantes huesos y hombro eterno, de las tumbas, los muertos inmortales, de sentir, de ver, de oír, tan bajo el mal, tan muertos a los viles agresores, reanudaron entonces sus penas inconclusas, acabaron de llorar, acabaron de esperar, acabaron de sufrir, acabaron de vivir, acabaron, en fin, de ser mortales. Y la pólvora fue de pronto nada, cruzándose los signos y los sellos, y la explosión salióle al paso un paso, y al vuelo a cuatro patas otro paso, y al cielo apocalíptico otro paso, a los 7 metales la unidad, sencilla, justa, colectiva, eterna. Ese es César Vallejo. La siguiente. Y aquí hacemos una nueva referencia a lo que nos da una pauta de hablar el contexto político, ideológico de la incidencia de Mariátegui en César Vallejo. Ya habíamos sido referencia.
Pero esto vino a raíz de una especie de iniciación, yo diría, sobre Mariátegui, mucho tiempo atrás. Marco Arteaga Calderón, de Guayaquil, sociólogo, un ser muy especial, muy inteligente. Escribió un libro, 5 razones para aceptar a Mariátegui. Y miren, que este es textual de una referencia de la vida de él, de Marco de Arteaga, que dice: mientras tanto su amigo el doctor Augusto Changanaki, interesado en un ensayo que Marco había redactado con acotaciones de lectura a las obras completas de Mariátegui, llevó dichos originales a su hijo Sandro Mariátegui. De los 11, si no me equivoco, estuvo Mariátegui, quien los acogió de inmediato con honrada sinceridad para darle al público a través de la empresa editora Mauta, o sea, la editora de las poesías, no solo poesías, también crónicas, relatos, incluso obras de teatro, y fue periodista, bajo el sugestivo título de 5 razones para aceptar Mariátegui. Apareció en 1976 en cuarto de 18 páginas, de 118 páginas. Y ahí se trata el problema educativo de los indígenas, el tema del imperialismo, la organización popular, etc. Eran un poco los ámbitos en que trataba Mariátegui. Y también hay otra referencia, porque Marco Arteaga Calderón fue el presidente fundador del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Estamos hablando de 1980. E inició junto a María Antuma la lideresa, en donde también tuvimos el honor de participar. Posteriormente también tuve el honor de ser también presidente de este comité, y por lo tanto Marco Arteaga es una referencia también de la lucha por los pueblos y también, obviamente, contra lo que yo denomino el sionismo, la fase superior del fascismo. Sí. Y tenemos a otra persona que hace poco tuve la oportunidad de conocerlo, tratarlo, un poco admirar sus conocimientos y poder compartir, entre otras cosas, un libro. Dice: Mariátegui y la izquierda peruana. Es del compañero Larry de Lao. Lo conocí en Venezuela a principios de este año, en una conferencia internacional antifascista. Y él hace un estudio con muchas personas, analistas, estudiosos de Mariátegui. Y él es el compilador. Y dice así, que en Mariátegui, ese es lo que Larry lo hace en su parte introductoria, su pensamiento crítico y su propuesta revolucionaria están estrechamente unidos. No podemos hablar de su propuesta teórica al margen de su postura socialista. Tenemos entonces la referencia de Mariátegui. Sigamos para ver cómo esto se va entrelazando con otros personajes. En el caso del Perú, en la siguiente, estamos ahora en la diapositiva 7. Muy bien. En 1915 se gradúa con su tesis del romanticismo en la poesía castellana. En 1916 se une a un grupo de jóvenes literarios llamado el Grupo Norte, junto a Antenor Orrego, algunos más, pero destaco a Víctor Aya de la Torre, muy conocido en el Perú. Y eso nos da una pauta de que esta referencia está relacionada también con los procesos políticos de nuestra América y del Perú en particular. Pero vale también ampliar estos marcos de referencia de sus vínculos, que es el contexto político que él estaba asumiendo en el Perú. Sus ídolos intelectuales serán González Prada, especialmente, aunque también Francisco Calderón, son los ídolos de, así se refiere la cita que estamos presentando, con una particularidad, que cuando fallece el 22 de julio de 1918, falleció don Manuel González Prada. Diversos serán los homenajes. 10 años más tarde, en los 7 ensayos de interpretación de la literatura peruana, Mariátegui considerará que Manuel González Prada tuvo una gran importancia por sus discursos en el Poliateama y también en el Ateneo. Esto nos da una pauta de un personaje que, siendo muy importante para César Vallejo, vale haberlo
señalado, porque hay otra particularidad. Mariátegui derivará luego de un proceso muy importante, no solo de reflexión, sino de acción política en el Perú, igual lo que ocurriría con César Vallejo, en una posición claramente marxista que derivará luego en una posición comunista. Pero González Prada, en esos años de juventud para César Vallejo e incluso para el propio Mariátegui, era anarquista, sí, anarquista, y con una particularidad, que él estaba vinculado también con sectores literarios de otras partes de América Latina, incluso con Guayaquil. Allí había un periódico, El Guante, que se llamaba, estamos hablando a principios del siglo pasado, en donde también publicó nuestro gran compañero y poeta de aquel tiempo, Medardo Ángel Silva. También ahí publicaron estos personajes, sus poesías, tanto en el caso de González Prada y en particular del propio César Vallejo. Mariátegui, como vemos, no se dice a una agresión que había recibido, y de hecho el 6 de julio de 1918 verá la luz del segundo y último número de Nuestra Época, que incluirá 3 poemas de César Vallejo. Y ahí está incluido el tema vinculado a los negros que ya hemos mencionado. ¿Por qué destaco esto? Porque mucho de la difusión que tuvo César Vallejo se debió a este ímpetu, a esta iniciativa que Mariátegui le hizo en muchas publicaciones, que generó Mariátegui en esos tiempos más joven y también posteriormente. La siguiente. Y así continuamos un poco dando este contexto de César Vallejo, que nos permite vislumbrar lo que venía a su etapa, llamémoslo así, de París, que es lo más conocido, aunque vamos a destacar también su etapa en España. Porque sucede que las acciones políticas que generaba ya joven, aún en Lima, como parte de la dinámica de ese insurgir que se estaba dando también con Mariátegui, generó una persecución política y lo acusaron fatalmente y tuvo que huir del Perú. Y su opción que tuvo era, a través de una especie de beca vinculado a ámbitos culturales, pudo irse a París, pero con un nivel de ingreso mínimo. Pues bien, estuvo en París con 500 soles en el bolsillo, se gana la vista como periodista y colabora con periódicos de Lima. También fungía como traductor. Parece que muchos literatos tienen esta norte a veces, este destino. Pero en este caso un destino que lastimosamente estaba lleno también de muchas penurias. En 1924 recibe la noticia de muerte de su padre. Y él, que adolecía de muchos problemas de salud, es hospitalizado por hemorragia intestinal y fue intervenido quirúrgicamente. Y así, en esta dinámica, en 1927 conoció en París a Georgette Marie Villepart, una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento situado frente al hotel donde se hospedaba. Pues bien, ahí profundizó en París los estudios sobre marxismo. Apareció una narración suya en Amauta, que era una publicación de José Carlos Mariátegui, como hemos dicho, y en algunas crónicas periodísticas que se publicaban en ese tiempo. La siguiente, la número 9. Pero hay una particularidad que va configurando este alineamiento hacia una posición que será el tema del antifascismo, pero sobre la base de un compromiso y un convencimiento ideológico político claramente definido. En 1928, en octubre, viaja a la Unión Soviética y retorna a París y funda la célula parisina del Partido Socialista de su amigo José Carlos Mariátegui en el Perú, que después se llamaría Partido Comunista Peruano. Miren estos vínculos, estas relaciones que se van dando entre estos personajes. En 1929 ya empieza a convivir, la que en su momento era joven, ya en 1929 con Georgette Marie, que le va a acompañar toda parte de su vida
que fue en París y también en España. Y veamos lo que dice César Vallejo en las poesías completas, que fue reproducido por la Casa de la América de 1988. Y eso nos da una pauta de la posición que él va adoptando. Y dice así: debemos unirnos todos los que sufrimos la actual estafa capitalista para echar abajo este estado de cosas. Voy sintiéndome revolucionario y revolucionario por experiencia vivida más que por ideas aprendidas. Esto nos da una pauta, de que César Vallejo, ya en París, luego de su viaje en ese tiempo a la Unión Soviética y toda esta experiencia de vida y experiencia política en el Perú, estaba asumiendo una clara posición desde el punto de vista del marxismo y también luego veremos del antifascismo. Y ahí tenemos una foto interesante porque vamos a ver cómo en igual manera del tema del Perú, también en Francia es perseguido y se ve obligado a irse a España, pero con doble objetivo en la práctica. Y es por eso que vemos aquí una foto sumamente interesante. En 1931, César Vallejo junto a su esposa, acompañado del poeta español Rafael Alberti. Y vamos a ver que estas relaciones políticas se vinculan también con relaciones de hombres de la cultura, claramente identificados con el antifascismo. La siguiente corresponde a la 10. Estamos ahora en la 10. Pues bien, como decíamos, de 1930 es expulsado por el gobierno francés a causa de sus actividades políticas y se instala en España con Georgette. Ni bien llegado a España, miren este dato, Vallejo había ingresado al Partido Comunista de España en el marco de la nueva república que había empezado, y ahí empezó a dar clases de marxismo a estudiantes de izquierda y un activismo militante. Vale también señalar que en estos años, porque estaría 2 veces en España, un tiempo prolongado la primera vez, Vallejo retorna a París. En 1936 la correlación de fuerzas se inclinaba a favor del movimiento popular antifascista. Precisemos, y aquí están los datos. ¿Por qué razón? Porque había triunfado ya el Frente Popular en España el 17 de febrero y en Francia el 3 de mayo. El 18 de julio se produce el alzamiento militar fascista de Franco y comienza la guerra civil. Es en este contexto en que César Vallejo colabora en París en la creación de comités de defensa de la República y participa en actos de asamblea. Más aún, en este mismo año, como vemos en la foto, al estallar la Guerra Civil Española, colabora con el boletín Nueva España. Le acompaña en esta labor Pablo Neruda, otro personaje. Vallejo escribe a su amigo y un gran literato también muy conocido lo siguiente: y querríamos volar al frente de batalla, pero la causa del pueblo es sagrada y triunfará. Hoy, mañana o pasado mañana, viva el Frente Popular. El Frente Popular es la unidad de todas las fuerzas antifascistas, democráticas, progresistas, de izquierda, que lograron unificarse en España para crear la República y también para resistir la arremetida y la ofensiva fascista de Franco y su ejército. Y en este contexto está inmerso también lo que podríamos decir el compañero César Vallejo. La siguiente. Y en este, como decíamos, ya para 1937 se da en España el segundo Congreso Internacional de Escritores por la Defensa de la Cultura, que se llamará realmente Congreso de Escritores Antifascistas. Es muy similar a lo que se está dando en muchas partes del mundo, principalmente las dinámicas de la creación de estos frentes antifascistas por un mundo nuevo, o como yo señalo, por un mundo antifascista. En este congreso viajaron, miren los personajes: André Malraux, Tristan Tzara, Stephen Spender,
Y por Hispanoamérica, como se llamaba en ese momento, estaba en Valencia, en Madrid, estuvieron Vicente Hidrobo, Pablo Neruda, Raúl González, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Juan Marinello, Carlos Pellicer, Octavio Paz y, por supuesto, César Vallejo. Vallejo en este congreso tenía 45 años, pero era el único delegado peruano en el congreso. Y tenía entonces, como se dice aquí en el texto, a comienzos de julio de 1937, un entusiasmo revolucionario intacto. Es como los ciclos de la historia. Ahora también hay muchos procesos de intelectuales, escritores, periodistas y obviamente militantes, antifascistas, de izquierda y también progresistas, democráticos, en estos procesos de unión para contener el fascismo y el autoritarismo en nuestra época. La siguiente, la número 12. Pues bien, y en este contexto están muchos de los poemas muy conocidos, muy difundidos, pero que nos vamos a permitir concretar uno que no es muy conocido, pero que nos da un concepto general de lo que era España aparta de mi Cáliz. Y era el poema Masa, que dice así: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500, 1000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Ese es César Vallejo. La siguiente. El poeta peruano César Vallejo nació en Santiago de Chucho en 1892, el último de 11 hijos. Una ironía de su muerte en marzo de 1938, había estado viviendo en París más pobre que un mendigo y rebotando en hoteles de mala muerte con su esposa, es que ocurrió no solo el Viernes Santo, sino también el día en que el ejército de Franco marchó sobre Madrid. Murió César Vallejo, pero como dice la frase, sigue viviendo, con una particularidad, con sus poesías, con su ejemplo y también con esa actitud definitiva por la vida y por el humanismo, en su lucha antifascista de ese tiempo, de esas épocas y también actuales. Venceremos. No se olviden de compartir y poner like a este programa. Adiós.